andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde cada semana nos subimos a debatir, nos subimos a hablar de lo que está pasando en Colombia y el mundo. La semana de fútbol para muchos, para los amantes de la selección Colombia. Terminado el partido en Bolivia, ya se piensa en Chile, así que mientras estamos en estas, se alista la selección para su nuevo partido en Barranquilla. Pero fue también la semana del huracán. Estados Unidos, en la Florida, fue el epicentro de la noticia internacional, aunque Milton pegó con menos fuerza de la que se esperaba. No paran de escucharse las reacciones de cómo se preparó la Florida con una evacuación o orden de evacuación para casi 7 millones de personas. Un fenómeno que es difícil de entender en Colombia, no tenemos esos fenómenos naturales por fortuna. Sin embargo, en Estados Unidos están acostumbrados a los huracanes y este fue particular porque fue bautizado como el huracán del siglo y por eso lo vimos tanto en las noticias de esta semana. Una semana en la que tuvimos en Colombia nuestro propio huracán, desatado por un tema político que no para, la decisión del Consejo Nacional Electoral, que finalmente decidió abrir investigación y formular cargos para la campaña Petro Presidente 2022. Eso cobija no solo al presidente de la República, Gustavo Petro, también a Ricardo Roa, gerente de la campaña y el hombre que hoy está al frente de Ecopetrol, de la gallina de los huevos de oro, de la que depende para muchos la economía colombiana, que como otras en el mundo no pasa por un buen momento, menos cuando los pronósticos son incluso de cambio de las políticas de hidrocarburos en nuestro país. Una semana en la que sigue la alerta producto del desabastecimiento de agua y se suma ahora el de gas, porque hay mantenimiento de la planta que recibe el gas importado en el Caribe colombiano y entonces el gobierno está con el ministro de Minas haciendo, para que usted lo entienda, una vaca, buscando gas con todo el que pueda darlo para al final poder resolver la situación y que en los días del mantenimiento pues no se afecte el suministro, por ejemplo, en el Caribe colombiano. Y así esta ha sido una semana muy intensa en las noticias políticas en el Congreso de la República, donde siguen las divisiones, donde el gobierno intenta negociar su reforma laboral que volverá a discutirse la próxima semana, donde ya hay quienes van a poner el pecho por la reforma política o a la justicia mejor y está todo listo para que sigan las mesas técnicas de la reforma a la salud. Una reforma a la salud que coincide con el mal mensaje, un muy desafortunado comunicado de la semana del Ministerio de Salud, hablando de la muerte de 2 niños producto del desabastecimiento de medicamentos. Y dice el ministerio que el problema no fue de las medicinas, sino de las enfermedades crónicas que al final causaron la muerte y que tarde o temprano iba a pasar. Eso, palabras más, palabras menos, es lo que entendieron los familiares de los 2 pequeños que siguen exigiendo que aparezcan las medicinas en Colombia y eso no está pasando, así el ministerio anuncie mesas. Bienvenidos, vamos a hacer una primera pausa como siempre y en segundos les presento a nuestros panelistas, a los invitados de esta semana. Vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral, cómo no, es el tema político de la semana. Vamos a intentar entender finalmente aquí quién tiene la razón y qué puede pasar. ¿Se extralimitó el Consejo Nacional Electoral? ¿Sí o no? ¿Será que el presidente Gustavo Petro puede caerse producto de lo que está haciendo el Consejo Electoral? ¿Es un golpe de Estado, golpe blando o golpe de las corbatas? Ese es el análisis de esta noche en el que usted también puede participar usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Una pausa, regresamos. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Continuamos en El Andén, gracias por estar con nosotros y les decíamos apenas hace un momento el tema del día. Vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, ¿qué significa la que fue la noticia política de la semana, la que causó nuestro propio huracán político en Colombia? Un huracán que apenas está empezando, que apenas se está fortaleciendo y va a subir de categoría para que sigamos con esa analogía de lo que pasó en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este es un proceso que apenas van a hacer, que es una investigación que está en curso y que hay que sumarle varios ingredientes.
frentes, el político, el internacional con la Cancillería y obviamente el de la calle, a la que ha llamado el presidente Gustavo Petro. Por eso, para empezar, saludo esta noche a nuestros panelistas. Arranquemos hoy con Andrés Vela, que es abogado, que es además concejal de Chía, que está con nosotros hoy en el andén. Andrés, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Hola Camila, muy buenas noches para ustedes, a los compañeros panelistas, por supuesto a las personas que nos escuchan, un saludo cordial y muy afortunado de estos espacios para debatir temas de orden nacional, departamental e incluso local. Ya le presento a quien tiene usted ahí a su derecha, que es cara nueva hoy en el andén. Antes sigo este recorrido con Nicolás Romero Rabe, que es politólogo, que es además líder político del Partido Verde, cara conocida que además hace rato no teníamos en el andén. Hola, bienvenido Nicolás. Hola Camila, ¿cómo estás? Un gusto montarme nuevamente acá al andén de Blue Radio, un saludo para mis copartidarios y bueno, esperemos que sea una discusión bastante enriquecedora y esclarecedora sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Eso es cierto, porque hay mucho ruido, mucho mito. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con el presidente? ¿Es un golpe de Estado? No, es una investigación necesaria y eso es lo que queremos esta noche hablar del tema. También se sube al andén Jonathan Silva, activista cristiano, cara conocida, un hombre que ya ha estado con nosotros. Bienvenido, Jonathan. Gracias, Camila, y bueno, primero que esto no es ningún golpe de Estado, pero bueno, vamos a hablar de eso también. Creo que fue un error político también. Bueno, es que tiene muchas aristas esta noticia que sin duda hay que marcarla en el calendario como una de las noticias más importantes del mes y por qué no del cierre de año dependiendo del eco. Y hay una cara nueva, es un gusto presentarles hoy en el andén a Carlos Alberto Leiva, el que es abogado y que está con nosotros esta noche. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Camila, un saludo especial aquí a los panelistas, muy contento de la invitación que me hicieran en esta oportunidad para conversar sobre este tema de trascendencia nacional y que efectivamente nos tiene en un huracán propio aquí en Colombia, como dices. Pues quiero arrancar con usted, señor. El Consejo Nacional Electoral al final toma una decisión que ya se venía estudiando hace más de 6 meses, y es que formula cargos y abre investigación contra Gustavo Petro, presidente de Colombia, aclarando que lo hace por su función de candidato en el momento de la investigación, también contra Ricardo Roa, el gerente de la campaña, hoy presidente de Ecopetrol, y otras 3 personas más 2 partidos políticos. La decisión está tomada. ¿Usted cree que el Consejo Nacional Electoral es competente para la decisión que tomó o se extralimitó, como dice el presidente y su defensa? Bueno, pues Camila, creo que ese es todo el centro del debate que se está dando a nivel nacional e inclusive ya con aristas internacionales, precisamente porque el señor presidente ha tomado acciones a través de la Cancillería para darle visibilidad a este asunto que se está debatiendo en la actualidad. En mi opinión, el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia de abrir la investigación por la violación de topes de campaña. Me explico, el Consejo Nacional Electoral, en virtud de la Constitución Política, principalmente 2 artículos, el artículo 109 constitucional, que es el que rige todo el tema de la financiación política y sobre todo la financiación pública que el Estado debe concurrir para las campañas y para las candidaturas específicas, desde el año 2009, con el Acto Legislativo 01 de 2009, señaló que los candidatos pueden perder la investidura de sus cargos por la violación a los topes de campañas. Esto claramente acompasado con las funciones que tiene el Consejo Nacional Electoral como órgano supremo de inspección, vigilancia y control de la actividad política electoral del país, en el artículo 265. Esto tiene claramente un desarrollo legal, y ese desarrollo legal, precisamente para la campaña presidencial, está en la ley 996 de 2005, que es la que conocemos como la ley de garantías, pero esta ley establece una serie de reglas específicas para las campañas presidenciales, incluida el financiamiento. Entonces ellos, valiéndose de lo que dice esa ley 996 de 2005, pues ejercen una competencia, y es la de abrir investigación a una campaña porque hay elementos suficientes en la ponencia que tenía 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral y consideran en la mayoría del CNE que pueden abrir esta investigación. La investigación, como dices, es a la campaña, a los partidos, al presidente Gustavo Petro en su calidad o condición de candidato y parte de esa campaña, al gerente de campaña y a los tesoreros. Ellos tienen la facultad, y digamos que acá, pues para no entrar ya de una vez en el debate, pero el fondo está en el tema o la discusión sobre el fuero presidencial y que el fuero presidencial que arropa,
qué tipo de sanciones, qué tipo de investigaciones. Bueno, en su teoría sí estaba facultado y está cumpliendo la ley. Así las cosas, ¿usted, Nicolás, comparte esa teoría? ¿El Consejo Electoral tiene las facultades o se está extralimitando con haber abierto esta investigación contra el presidente? No, Camila, en principio es una clara extralimitación del Consejo Nacional Electoral. Podemos ver a figuras muy representativas del derecho penal como Uprimi o Ana María Bejarano, que han mencionado que sí, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral tiene todas las facultades para investigar y analizar esta campaña electoral, la de Petro Presidente y otras tantas campañas del pasado, pero no para investigar y emitir cargos contra el presidente de la República, ya que este cuenta con un fuero integral. Es un aforado integral, ya que pues la gente, la ciudadanía lo eligió para gobernar este país, y en esa medida únicamente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la facultad para hacer algún tipo de investigación al primer mandatario. En esa medida, el Consejo Nacional Electoral, dicho sea de paso, una entidad absolutamente politizada con un diseño institucional muy frágil, que está prácticamente cooptada por partidos tradicionales, que tiene a la cabeza a una persona impresentable como Lord Dewey, o que también tiene otro impresentable que fue el magistrado Hernán Prada, que emitió la investigación y compulsó todo este tema de copias para que se investigue al mandatario y a su campaña. Digamos, personas absolutamente nefastas en la política tradicional de nuestro país. Prada, ex gerente de la campaña de Santos Presidente, quien también fue salpicado por Odebrecht, ¿sí? Otro gran escándalo de corrupción, de malversación de recursos públicos que financian campañas políticas, no solamente acá en Colombia, sino en toda América Latina. Por esa razón es una entidad sin ninguna legitimidad, que carece por supuesto de la capacidad de poder ejercer este tipo de investigaciones hacia el primer mandatario. Entonces, respondiendo a su primera pregunta, Camila, sí se extralimita el Consejo Nacional Electoral. No, desde la definición más básica de la ciencia política, no es un golpe de Estado, como lo ha querido vender el presidente de la nación, que también se le volvió paisaje usar este concepto como alarma ante cualquier suceso que acontece en nuestro país. Pero quiero adelantar, lo que sí pienso que está sucediendo son fases preliminares sobre un posible golpe blando, que ya le definiré mejor de qué se trata un golpe blando y por qué las características de lo que está pasando en Colombia nos pueden conducir hacia una inestabilidad política, institucional y judicial en nuestro país. Pero a ver, Jonathan, con esto que nos están además aquí explicando a propósito de cómo está conformado el Consejo Nacional Electoral, empecemos por ahí. Muchas de las críticas en la semana, después de conocer la decisión, es que ese Consejo Nacional Electoral, lo dijo el propio presidente Petro, está politizado, está vendido a la corrupción y a unos que quieren tumbar al gobierno, y por eso hay que salir a la calle. Sin embargo, este no es el primer gobierno que enfrenta un consejo electoral donde los magistrados vienen o pertenecen a partidos políticos. Al final, esta es una decisión competente, administrativa, racional del Consejo Nacional Electoral, o esto es una decisión política. ¿Usted qué cree? Yo creo claramente que eso sí es una decisión política, y es una decisión política muy mal enfocada. Flaco favor se le está haciendo a la oposición con este tipo de acciones. Claramente Lord Dewey es una persona que viene de Cambio Radical, y partamos de algo. El Consejo Nacional Electoral es lo más político que hay en las instituciones colombianas, pero también hay que aclarar que la magistrada, que ahorita se me escapa el nombre, que fue elegida por parte del Polo Democrática, Alba Lucía Velázquez, salió a defender al presidente. Entonces ahí es donde vemos, allá adentro son discusiones, o se torna todo esto en temas de discusiones políticas. Esa es una realidad. Yo, como buen conservador, yo tengo un ánimo reformista, y ojalá algún día podamos reformar eso. Pero mientras tanto, la pregunta que tú nos haces, hay una sentencia que es la C-544 de 1992, la Corte ya dijo quién es el competente para investigar directamente al presidente, y el competente es el Congreso de la República. Y si por alguna razón el Congreso de la República por algún trámite no lo logra hacer, es el Consejo de Estado. Recordemos que también está el artículo 109, y el Congreso de la República sí tiene que investigar qué pasó con los topes de campaña, porque aquí sí hay que decir algo claramente, y es que el presidente
a través de su partido, la Colombia Humana, que estaba detrás de su campaña, se volaron los topes de campaña. Sea Colombia Humana o sea el presidente, pero obviamente entró dinero de más por parte de FECODE y dinero de más por parte de la USO. Pero, vuelvo aquí a mi tesis, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que le estamos dando gasolina a este populista de decir que es que me están persiguiendo por un error de cálculo político, y yo sí estoy convencido que hay un sector de la oposición que quiere que el presidente se vaya ya, que es una trinchera que nos está haciendo es un daño a la oposición. Ahora, por más que nosotros sacáramos hoy al presidente, va a quedar el vicepresidente y unos que son más radicales que él. A veces yo digo, yo prefiero que este señor termine en el 2026 totalmente derrotado por su pésimo gobierno y podamos tener una transición de mando. Pero miren, definitivamente, Camila, respondiendo a tu pregunta, sí, en el Consejo Nacional Electoral hoy el debate es más político que técnico, aunque en derecho tengan la razón, pero obviamente no es una de sus funciones. Lo mismo pasa cuando yo personalmente he criticado, por ejemplo, lo que ha hecho el superintendente de salud, que hace competencias que no le toca. Ahora me toca decir para el otro lado, que atacando al presidente, creo que por ahí no es. Y creo que hay que empezar a dar el debate, y creo que esto va para largo. Esto comienza, y también, Camila, es que ya comenzó la campaña, entonces es normal que esto pase. Se mezcla de todo un poco. Ahora, Andrés, para llegar a ese punto en el que la discusión ya no es la situación de fondo, si la campaña violó los topes electorales en 5.300 millones de pesos, sino si es o no competente el Consejo Nacional Electoral, pues ha pasado mucha agua debajo del río y muchas polémicas entre abogados y expertos. ¿Usted cree que esto es un golpe de Estado, que esto es el inicio del golpe de Estado, como dijo el presidente? Camila, mire, es una pregunta y se lo respondo, es que hay un golpe institucional. El presidente está desconociendo en este momento las instituciones que fueron las que le permitieron hacer la transición pacífica del poder. Es indispensable decir en este momento que si en efecto se está hablando de un golpe de Estado y se quiere desconocer la autonomía que tiene el Consejo Nacional Electoral, pues también se está desconociendo lo que está indicando el Consejo de Estado, que dijo que sí son competentes para investigar las campañas electorales, como acá lo comentaban. En ese orden de ideas, nosotros no podemos simplemente, las instituciones nos sirven para unas cosas y para otras no. Si nosotros desconocemos el Consejo Nacional Electoral, desconocemos que el Consejo de Estado ya le dio la facultad, o bueno, conoció y abocó conocimiento diciendo que son competentes, pues nosotros ¿cómo vamos a estar desconociendo la misma Constitución? Es que la Constitución está diciendo en sus artículos taxativamente, es directamente a la campaña, no es al presidente. Desde luego que el único que es competente para investigar al presidente es la comisión de acusaciones, y allá se verá si se exhorta o no para investigar otro tipo de comportamientos que pueden tener connotaciones de algún delito. Pero en este momento decir simplemente que hay un golpe de Estado, yo creería que acá es importante decir, dentro de la Constitución solamente hay 3 mecanismos de reforma de la misma. Solamente acto legislativo, referendo y Asamblea Nacional Constituyente. Si hablamos de un golpe de Estado, quien ha puesto sobre la mesa el golpe de Estado y atacar permanentemente la Constitución es el presidente Petro. Sí, no, pues la verdad yo tampoco me atrevería a aseverar que hay un golpe de Estado efectivo para derrocar al gobierno. La definición más básica y elemental de un golpe de Estado es utilizar las fuerzas armadas, las fuerzas militares y las instituciones para desestabilizar y derrocar a un gobierno en funciones, algo que por supuesto no está sucediendo en nuestro país. Y si de algo se ha caracterizado Colombia a lo largo de las últimas décadas en comparación a otros países de América Latina, es en construir instituciones medianamente estables y sanas que permitan de alguna u otra manera la alternancia legítima del poder sin que se desarrollen este tipo de conflictos. Lo que sí quiero mencionar, y sí es muy importante aterrizar en esta discusión más allá del debate jurídico que existe en torno a quién debe juzgar o no al presidente, si el CNE fue realmente competente, se extralimitó, es que acá hay un golpe blando. ¿Cuál es ese golpe blando? Empezamos por un lawfare, que es una judicialización de la política, ¿no? En donde empezamos a ver cómo se utiliza todo el sistema judicial para acaparar a ciertos actores políticos. Pero a Duque no le dieron un golpe blando, le dieron un golpe duro. Pero permítame, en donde por supuesto quieren desestabilizar al gobierno nacional, que con todos sus errores ha estado en el foco blanco de la oposición
oposición con engaños, mentiras y toda clase de narrativas que distorsionan la realidad. Si a eso le sumamos, Camila, que algunos medios de comunicación están empecinados en seguir engañando a la población y en crear un relato en donde están construyendo una perspectiva, una imagen pública del gobierno nacional que no necesariamente corresponde con la realidad, tenemos varios elementos que van sumando y van haciendo juego a esto que sí probablemente puede ser un golpe blando, un lawfare, que ya lo hemos visto en otras latitudes de América Latina, como por ejemplo en Argentina, en Brasil, también lo hemos visto en México, en donde se han utilizado las instituciones judiciales para desestabilizar a los gobiernos de izquierda particularmente, con políticas progresistas que quieren mejorarle la vida a la ciudadanía y que pues claro, esto atenta contra los intereses de la élite tradicional, de los grandes grupos económicos que históricamente han gobernado a la región, pues obviamente se utilizan todo tipo de artimañas y herramientas para desestabilizarlo. Entonces, si bien creo que no es un golpe de Estado a la tradicional, a los golpes que en el siglo XX tuvimos gracias a la doctrina de seguridad militar que instauró Estados Unidos en América Latina y que conllevó a golpes de Estado militares en Argentina, en Brasil, en Chile, ahorita estamos ante otro escenario. No se puede hablar ni entender esto bajo un paradigma tradicional de golpe de Estado, pero sí estamos transitando hacia otras formas de desestabilización del gobierno. Yo quiero hacer una pregunta, lo de la unidad del riesgo. ¿Eso fue invento de los medios o esa plata se perdió por ósmosis? Porque es que yo sí quisiera saber si es que eso ha sido golpe blando o han sido errores garrafales del gobierno. También yo sí quisiera saber si obviamente el continuismo de la politiquería en este gobierno también ha sido un golpe blando, porque es que eso es lo que han criticado los medios. O sea, aquí los medios lo que han criticado es la corrupción que ha habido en este gobierno, precisamente uno de los amigos de Petro, también de los que no eran amigos de Petro, pero para conseguir poder se volvieron amigos de Petro y que luchó con ellos toda la vida. Eso es lo que está criticando realmente los medios y el pueblo. Eso no es un golpe blando. Pero yo sí quiero hacer aquí mención de algo. Yo recuerdo cuando gobernó Duque. Eso no fue un golpe blando, eso fue un golpe duro. Gente como Gustavo Bolívar, el mismo presidente Gustavo Petro, pidieron varias veces la cabeza del presidente y aquí atacaron la fuerza pública para amedrentar al pueblo colombiano y a través de un paro guerrillero nacional casi acaban la industria colombiana. Discúlpenme, pero eso hoy la oposición no lo ha hecho. Lo único, lo más cercano fue lo de los camioneros, los camioneros, pero cuando la izquierda cuando la izquierda no está en el poder, se convierten en grupos guerrilleros que van y destrozan todo a su camino, y eso es la verdad. Aquí no hay golpe blando. Ahora, si vamos a debatir realmente como debe ser, tenemos que ser honestos en el debate. El presidente está gobernando, tiene mayorías en el Congreso y cada vez enmermela más congresistas. Para eso llegó Cristo. Aunque esas mayorías debate. Cada vez están menores. Pero discúlpame, eso no es ningún golpe blando. Yo me quisiera devolver un poco, y es el tema de, creo que en el debate toca hacer una división. Y una es si vamos a atacar y si vamos a dar nuestras opiniones acerca de la configuración constitucional que tiene el Consejo Nacional Electoral, que es criticable, muchas visiones, opiniones, nos puede gustar o no nos puede gustar. Esa configuración política que viene de un tiempo para acá, anteriormente el Consejo Nacional Electoral, los miembros eran elegidos por el Consejo de Estado. Después de unas reformas constitucionales y en la Constitución del 91, los eligen por cifra repartidora en representación del Congreso, de la República. Entonces, pues hay una representación de lo que es el Congreso en esta sala. No sé si recuerdas también que hay un precedente que creo que fue con Ernesto Samper también, de investigación del CNE, además aliado del presidente Gustavo Petro en el proceso 8000. Eso no allá iba, el CNE desde el 91 tiene unas competencias para vigilar el financiamiento político de las campañas, y en las campañas entiéndase que en la campaña se parte no solamente los gerentes, los tesoreros y los auditores, claramente de la campaña se parte el candidato. Y eso quedó refrendado después con la ley 996 del 2005, que se dice que la campaña se compone también de los candidatos. Por ende, la primera responsabilidad la tienen los gerentes. Pero a ver, Carlos, yo ahí le tengo que interrumpir y pedir una explicación adicional, porque este es un tema muy técnico en el que solo quiero que nos detengamos un momento para hacer esa claridad y volvamos al debate político, y es que es cierto,
dice la ley que responde el gerente, los tesoreros, pero que también el candidato tiene que responder por haber hecho parte de la campaña. Lo que pasa es que este candidato ganó y es el presidente de Colombia y tiene Si fuese Rodolfo. y tiene además una condición distinta al resto de colombianos y de hombres metidos en la política que se llama fuero presidencial. ¿Dónde entonces, en esa explicación que usted nos hace, que es donde está la almendra del debate, dónde entonces pueden hacer clic, pueden coincidir la investigación al candidato versus presidente si son la misma persona? El tema está en que la ley, bien hecha, mal hecha, existe, y la ley dice que se puede, que el candidato que hace parte de la campaña tiene responsabilidad solidaria por la responsabilidad en el financiamiento de las campañas. El Consejo Nacional Electoral, que es un órgano constitucional que investiga campañas y tiene como medida sancionatoria dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio unas multas, sanciones pecuniarias exclusivamente, y eso es algo importante que tengamos en cuenta. Aquí nadie está debatiendo que el Consejo Nacional Electoral tiene la capacidad o la posibilidad de tumbar al presidente. Digamos Exacto, que eso, no eso, puede. eso es un llamado a la calma en general de todas las visiones y todos los sectores. Hasta el Porque presidente. el presidente, todos tienen que tener claro que nadie está debatiendo eso. El CNE no puede llegar a destituir al presidente porque hay una regla especial. Puede poner una multa o pedir que devuelva la plata de Exacto. reposición de votos. Pues- Hasta ahí estamos claros. Sí, sí, Listo. sí. ¿Dónde va a coincidir esta investigación? En que es una investigación contra un señor que se llama Gustavo Petro, candidato presidencial en la campaña Petro Presidente 2022, y no contra Gustavo Petro, presidente, que tiene fuero presidencial. Es que el fuero presidencial, y ahí está la almendra del debate, es el fuero presidencial que cobija. Y las sanciones administrativas, hay una serie de sanciones que no están cobijadas por el fuero. El fuero está en el artículo 199 de la Constitución y dice que es para la investigación de delitos que pueda cometer el presidente. 109, sí. El 199, el 109. El Sí. 109. El financiación. 109 también nos habla de las campañas. Pero ¿no? como bien dijo el Consejo de Estado, en decisión que se conoció ayer, donde rechaza la solicitud de nulidad del abogado del presidente Petro, Del en el doctor CNE, Carvajal. del doctor Carvajal, y anteriormente en el auto que dirimió ese conflicto de competencias positivas entre el CNE y la Cámara, Sí. ahí en esa decisión el Consejo de Estado dice, una cosa es el procedimiento sancionatorio y una cosa es el procedimiento que conduzca eventualmente a una destitución del cargo. El procedimiento sancionatorio es competencia exclusiva del CNE. Sí. Y dice, el candidato que hoy es presidente, hace parte, dice que no se puede dividir el candidato de la campaña. Por ende, puede llegar a imponer una multa en el que el candidato, Gustavo Petro, solidariamente responda. No importa en este caso, o digamos que el fuero no involucra este procedimiento sancionatorio administrativo. El fuero está cobijado y se respeta, y lo dijo ayer en la decisión de ayer el Consejo de Estado. Nosotros no estamos tocando el fuero presidencial, porque es una sanción administrativa que viene de la Constitución y viene del desarrollo legal que la Constitución ha tenido. Pero miren, ahí también, compañeros, para que vayamos un pasito más allá con este tema de la investigación de los topes electorales, y es que con esto que acaba de sacar el CNE, técnicamente, en el Congreso de la República, la bancada del Pacto Histórico, sobre todo los de la Colombia Humana, no podrían debatir la reforma, sobre todo la laboral, porque es que la reforma laboral tiene ciertos componentes que benefician tanto a FECODE como a la USO. Si ellos siguen debatiendo, y uno podría entrar a recusar congresistas, porque es que a veces, claro, no nos centramos que el presidente, pero es que como se están debatiendo sus reformas, aquí hay mucha gente impedida en este momento para debatir eso. O sea, yo creo que esto lo estamos viendo un poquito así, pero si nosotros alargamos un poquito el debate, la agenda Se mezcla legislativa todo. también se podría empezar a frenar con ciertos temas. Y desde luego la ley 1826 del 2017, si no estoy mal, que trata del Código de Ética del Congresista, trae de manera taxativa cuáles son esas recusaciones. Y en efecto, en torno al estudio de la ley, pues básicamente se podrían presentar las recusaciones como seguramente se van a presentar en el Como se Congreso van de a la República. presentar, eso no. Y en ese orden de ideas, pues tendremos es que estar analizando cómo se va a responder una a una de estas recusaciones y si de pronto alguno de los Porque congresistas hasta se declara incluso impedido. Esto, Bueno. que este tema del Consejo Nacional Electoral llega hasta el Congreso. Bueno, o sea, les ya va a propongo llegar. que entonces con esto técnico claro y dejando sobre la mesa la claridad de que esto puede terminar en una sanción
al presidente Petro, a la campaña, a los partidos políticos, que no hay una competencia para tumbarlo. Al final, el último paso de este proceso, de ser necesario, es que se compulse copias precisamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Nicolás, volvamos a lo político y hablemos ahora de la respuesta que hace el gobierno. Bueno, el presidente Petro, con su equipo de abogados liderados por Héctor Carvajal, el mandatario ha escogido a Héctor Carvajal como su abogado. Y aunque hay una decisión jurídica que está en proceso y es si van o no a responder en el caso y en el proceso porque van a desconocer al CNE como competencia, el presidente mezcla la calle y dice que es momento del pueblo salir a la calle a defender la votación popular con la que llegó a la Casa de Nariño y evitar un golpe de Estado. En todo este enredo jurídico del Consejo Nacional Electoral, ¿por qué agitar el pueblo cuando se ha reconocido que esto no es un inminente golpe de Estado, que esto es una sanción económica más que sacarlo de la Casa de Nariño? ¿Para qué el pueblo en esta estrategia? Sí, Camila, yo tengo visiones encontradas respecto a esa posición del presidente, porque como ustedes, audiencia, acaban de ver anteriormente, este debate se ha centrado exclusivamente en la judicialización de la política, ¿no? Hablar en un marco jurídico sobre si se le puede o no hacer investigación al presidente, lo cual es completamente loable. Sin embargo, se desprecia que hay todo un bloqueo institucional, ¿no?, que le ha imposibilitado al mandatario realizar mucho de su plan de gobierno, ¿sí? Ya sea por una narrativa oficialista por parte del establecimiento de ciertos sectores tradicionales que históricamente han gobernado en nuestro país y que, como para todos es claro, es la primera alternancia a un gobierno progresista en Colombia. En esa medida es bastante claro que el presidente obviamente está utilizando sus recursos, su principal recurso, que es la calle, para azuzar a la gente y que salgan a defenderlo. Lo que pasa, Camila, es que ya lo desgastó. O sea, el presidente Petro viene yo no sé hace cuántos meses diciendo que hay golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, y ya llega el punto en donde la gente pues vio paisaje esa noticia, entonces sencillamente no le cree. Y las últimas manifestaciones pro gobierno que hemos visto, sabemos que han sido movilizadas con funcionarios públicos, con sindicatos, que inclusive ya no le cree. Entonces el punto más allá de todo esto es que es el desgaste de la narrativa también del gobierno nacional, que si bien ha presentado bloqueos, que si bien ha tenido inestabilidad para poder gobernar. ¿Eso significa que usted cree que el presidente Petro no logre la convocatoria que está haciendo? No, yo mire, desde lo más personal le diría que no, porque es que en la calle lo que se ve es que no hay respuesta, ¿sí? Es que el gobierno ha quedado mal en muchas de las cosas que se ha pretendido hacer, que si bien, como ya lo he mencionado, hay un bloqueo institucional, hay sectores políticos que han luchado y incansablemente por no permitir que este gobierno genere las reformas sociales, políticas, agrarias que necesita el país para poder avanzar. Eso tampoco quiere decir que no lo han hecho mal, han hecho cosas muy mal, ¿sí? Han instrumentalizado recursos públicos para sacar a la gente a protestar y a demostrar apoyo a un gobierno que cada vez pues se ve más deslegitimado. Entonces, en esa medida, si bien lo que les he mencionado, yo comparto la visión de que, por supuesto, esto que hace el CNE es una extralimitación. Nadie está poniendo en duda que el Consejo Nacional Electoral tiene toda la potestad para investigar la campaña, pero ojalá investigara esta y todas las anteriores. Pero como raro, y como vemos en muchas instituciones y en los grandes medios tradicionales de comunicación, solo se ensañan contra sectores políticos de izquierda. Es que acá se nos olvida que acá han exterminado a voces contrarias a lo que el establecimiento históricamente ha querido promulgar, y que por esa razón es que se prenden las alarmas porque históricamente el que piensa contrario en Colombia se ha exterminado. ¿Y sabe cómo se llama eso, Camila? La eliminación física del adversario. Espérame un segundo. Está históricamente documentado. Entonces, digamos, Jonathan, deme un segundo, ya voy con usted, que me están levantando la mano antes Camila, allí. Mire, acá nosotros tenemos que hacer, frente a lo que acabamos de escuchar, hay que hacer un símil con el respeto por las instituciones. Nosotros también vimos la semana pasada cómo el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez no se le pudo no logró, no lo dejaron aportar una prueba, y él simplemente lo que hizo fue anunciar que por los medios constitucionales iba a presentar una acción de tutela para que pudiera aportar las pruebas, o en este caso excluirlas. Es la diferencia que se ve en esa narrativa de que siempre hay un golpe de Estado,
pero es que no quieren es desconocer cuál es el procedimiento. Acá no se están desconociendo las garantías procesales, acá no se está desconociendo el derecho de contradicción y de defensa. En ese orden de ideas yo creo que el presidente tiene que centrarse en, uno, plantear cuál va a ser el mecanismo de defensa frente al CNE, que ya como lo vimos es responder solidariamente, pero es que estamos a puertas de una investigación, no en este momento está en término presentar los descargos, es decir, no entiendo por qué el presidente no frente a la institucional no la respeta, ejerce su derecho de defensa y de contradicción, aporta las pruebas, los elementos materiales probatorios que él considere que tienen que ser validados por el CNE. Pero porque el CNE no compulsa copias a la comisión, es que era lo más sencillo, compulsar copias a la comisión. Esa es la teoría del abogado Pero es que el Carvajal, Consejo de Estado además, el esa es Consejo la de teoría Estado le ¿Qué debía reconoció hacer? competencia. No meterlo, meta ROA, meta al tesorero, pero ¿por qué meta Pero al esa es la presidente? competencia además que dice y anuncia el abogado Héctor Carvajal, para dejar aquí esa constancia, que la decisión de la defensa será no responder a esa primera fase de descargos, porque eso sería reconocer que el Consejo Electoral es competente para investigarlo, y eso nos va a meter en otra discusión mucho más jurídica, señor. No, venga, Nicolás, yo aquí respeto el punto que está tocando Nicolás. O sea, usted aquí está planteando que el establecimiento político, las élites políticas le van a dar un golpe a Gustavo Petro, eso es lo que usted está diciendo. Pues han venido no. una inestabilidad Ok. política La pregunta mediante es, una narrativa, Nicolás, los grupos económicos que la controlan pregunta los es, medios hablemos tradicionales de comunicación, digamos que históricamente, Nicolás, o sea, eso no es un invento Nicolás, mío, es la primera vez en Ok, la historia ya, de ya nuestro lo país respondió. que tenemos un Ya. gobierno de izquierda, Ok. progresista. Ya uno, tranquilo. Ya lo respondió. Digamos, eso Tranquilo. no es una Pero ahora novedad, vuelvo- eso no es un invento No, vuelvo a la O sea, pregunta. eso es una Señores, realidad. día uno porque no Sí. los entienden los Sí, oyentes. sí. Vuelvo a la pregunta. ¿El establecimiento político es el que le está dando el golpe a Petro? ¿Sí o no? Sí, hay una O inestabilidad. sea que el que le está dando el establecimiento a Petro es Roy Barreras y Juan Fernando Cristo, que hacen parte del establecimiento político y hoy están en su gobierno. Y empecemos a hacer la suma, empecemos a hacer el listado de cada uno del establecimiento político que está ahí. Es que miren, el Esas no discurso, son las miren, élites discúlpeme, económicas. Esas no son las yo le élites pregunté económicas. por el Esas establecimiento, no son las le élites pregunté por el económicas. establecimiento político que además No, ciertos usted está grupos, confundiendo mire, dos ciertos cosas grupos muy diferentes, espere, políticos yo le tradicionales pregunté, que pueden ¿le pregunté o adaptarse no? a cualquier Ah, sector espere, político, ahí voy y para el siguiente. élites, Ahora que es muy distinto le voy a un tocar- líder político a una le voy a élite, tocar- que es la que moldea Señores, me va a le- tocar le- le- apagar los ok, dos ahí micrófonos. va. Entonces son dos le cosas voy a tocar muy el siguiente diferentes. punto. Le va a tocar el siguiente punto. Tranquilos, Cuando uno mira tranquilos. la financiación del gobierno Petro, quien financió la campaña del gobierno Petro a la presidencia, fueron las élites económicas que también han financiado a las élites políticas que hoy están con el gobierno Petro. Es que miren, el discurso mamerto es muy chévere, pero cuando uno aterriza la realidad de dónde está el establecimiento político, está al lado del gobierno de Gustavo Petro. Ahora, a este gobierno le sirve victimizarse, porque recuerden lo que pasó en la alcaldía, el peor alcalde que ha tenido esta ciudad, simplemente lo revivieron investigaciones. Él dijo, ay, me están persiguiendo, lastimosamente la gente le comió cuento, dijo, nunca me dejaron gobernar, ahora vuelve a la presidencia, echa el mismo cuento, no le está respondiendo a la sociedad, no está respondiendo con esos ministerios como el de la igualdad que ha creado, y lo más chistoso, esto es para un chiste, le quedó mal a la primera línea de darles el millón de Bueno, pesos. Jonathan, les es que ese propongo, sí es el le propongo, Carlos, chiste, que el volvamos chiste. al debate de las consecuencias y las teorías, la línea de la defensa del presidente Petro, porque muy bien nos explicaba ahorita Nicolás por qué la calle aquí es importante, si va o no el presidente a lograr esa convocatoria, pero hay más en esa estrategia de defensa. ¿Cuál debería o cuál va a ser mejor el papel de la comunidad internacional, que ha sido tan citada por el presidente, que le ordena primero al cuerpo diplomático, entiéndase canciller, embajadores, cónsul, en general todo el equipo diplomático de Colombia, que le explique al mundo por qué lo quieren tumbar? En todo esto, como si fueran pocos los ingredientes, ¿qué va a pasar con la comunidad internacional? Bueno, pues en este caso claramente uno de los recursos del presidente, que pues no es nuevo, es acudir a las instancias internacionales La CIDH. o acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
cuando las cosas no resultan pues de la manera que él espera en razón a los procedimientos institucionales como el que vemos en la Que no actualidad. es el primer político que lo hace en Colombia. No, y digamos es un recurso que a nivel de discurso político pues ha calado, funciona y adicionalmente pues él tiene una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y es que- constitucional porque está avalado en Colombia. y efectivamente, pues eso creó o generó el debate de las posibilidades o las potestades que tenía la Procuraduría como ente administrativo de destituir a personas elegidas popularmente. Sí. Entonces, es Pero decir, en ese momento eso es nefasto, y ya les digo por qué. bueno, digamos lo decía como paréntesis, pero en ese Es orden de otro ideas, uno para irse al No, sistema buenísimo, interamericano buenísimo, tiene o sea. que agotar las instancias nacionales, Sí. porque es que primero, Exacto, acá hay eso un iba a decir, procedimiento sí. administrativo que está manejando el CNE que decimos que terminan unas multas. Ya la decisión de la defensa del presidente a través de su abogado, el doctor Carvajal, dice, yo no voy a alegar de conclusión, no sé si vayan a O sea, aportar pruebas dentro del Tendría periodo que también que tienen. pasar por el Congreso, ¿cierto? Para llegar a la CIDH Ah, tendría que ir a la Comisión de Acusaciones. La comisión de acusaciones porque es el y procedimiento fallar en legal. contra del presidente para que ahí sí vaya a la CIDH. Y adicionalmente las decisiones del Consejo Nacional Electoral, que es un órgano administrativo, pues son controlables ante la jurisdicción administrativa, ante la jurisdicción contenciosa. Se pueden demandar sus decisiones, es decir, para que entre a la competencia del sistema interamericano se tienen que agotar todas estas rutas, la de la Comisión de Acusaciones, los eventuales recursos que tiene dentro de la evaluación administrativa del CNE y controlarlo además ante la jurisdicción constitucional. Por ejemplo, una tutela que la estudie el Consejo de Estado y en una eventual revisión llegue a la Corte Constitucional. Todo esto se tiene que agotar antes de que ellos aboquen conocimiento, porque es que la Comisión Interamericana, que es el paso previo a entrar a la Corte Interamericana, pues tendrá que evaluar si efectivamente se han agotado todos los recursos. Entonces, pues claramente Exacto. sirve como discurso, pues nos vamos, Que le pasó eso en la es lo alcaldía, que, ¿no? eso es En lo la que está alcaldía sí mostrando pasó. es, pues no confío en la institucionalidad de acá, yo llamo al pueblo, esto es golpe de Estado, voy a la comunidad internacional a buscar la justicia que no están dando. Pero Andrés, eso mismo pasaba en la alcaldía y decían, es discurso, que es un poco lo que les he escuchado hace un momento, es discurso, hace parte de la estrategia del discurso y por eso van a la CIDH. Pero no se puede olvidar que la CIDH en esto le dio la razón al presidente Petro en la época de la restableció sus alcaldía. derechos Fíjese que políticos acá- y electorales. Dame un segundo, ya voy con dicen ustedes. que lo Lo que hizo es que es muy como- interesante lo que usted está diciendo, Sí. Camila, y es porque ¿qué consecuencias está dejando ese fallo de Petro versus Colombia? En este momento, tanto en el municipio de Tocancipá como en el municipio de Chía, los alcaldes actuales ya tienen decisión de segunda instancia por parte de la Procuraduría, y la misma Procuraduría ha reconocido que es el Consejo de Estado el órgano que tiene que competente Sí. para poderlo destituir. Pero nosotros ¿qué? Quedamos en un limbo de incertidumbre. ¿Qué podemos hacer frente a las diferentes decisiones si eventualmente el Consejo de Estado va a fallar a favor o vaya a fallar en contra? Entonces digamos que las consecuencias que han venido dejando este tipo de fallos, pues por lo menos en los gobiernos locales, les cuento, pues nosotros las sentimos. Claramente el diseño institucional funciona. Claro, pero déjeme, yo le repito mi pregunta porque no me contestó. ¿Por qué seguir diciendo que acudir a la CIDH es una estrategia política Claro, de como lo discurso, de mencionan. mover a la gente, si cuando pasó en la Una alcaldía de Bogotá realidad, o sea, le dieron la por razón a supuesto, Gustavo por Petro? supuesto. La primera le destituyeron y funcionó pues para restablecieron decirle a sus la derechos gente que la gente políticos y siga electorales. creyendo que en efecto tiene la razón. No, es que Pero no es que le siga creyendo, es que hay un precedente en donde ya lo destituyeron. ¿Y quién lo destituyó? Oh, sorpresa, Alejandro Ordóñez, miembro de la clase política tradicional que hoy también está instaurada en el Consejo Nacional Electoral. Entonces no es tan descabellado ni abrupto irse a escenarios internacionales cuando sabemos los No, y es un precedentes derecho. de la inestabilización a eso política yo quiero, al Camila. proyecto Espera, ahí quiero político hacer- del ahí mandatario quiero hacer una Petro. réplica. Entonces no es exabrupto ni Hay que- inventos hay que hacer- fantasiosos. Al presidente ya lo destituyeron y le restablecieron sus derechos políticos y electorales un organismo internacional porque en Colombia el diseño institucional y jurídico le impidió poder Mira, pelear sus derechos. A ver, yo le pido a Nicolás que sea un poquito más sensato en el debate. Miren, si fue Ordóñez, si hubiera sido Ordóñez por su ideología, porque le caía mal Petro, les digo algo, la CIDH le hubiera dado la razón a Ordóñez. ¿Por qué digo esto? Porque ese tema de Petro versus Pues le dio CIDH, ponle cuidado, ¿cuál le fue? dio la razón al Escuchen presidente. lo que Nicolás, dice- deme un segundo. escuchen lo que dice la CIDH. No le da la razón porque haya sido un buen administrador, porque en sí fue nefasto. Lo que dice la CIDH es, nosotros no podemos destituir a alguien por poner en práctica su ideología política. Es que hay que leer las sentencias.
Entonces, Ordóñez abiertamente más adelante hubiera podido haber seguido dándole, porque está en su postura. ¿A qué voy con esto? Que las instituciones, gústenos o no, no están marcadas tanto por doctrina de derecho, sino muchas veces por posiciones ideológicas. Y en Colombia, ese caso también nos sirve para que Petro entienda que cuando gobierne otro que piensa diferente a él, lo tiene que respetar, porque de acuerdo a mi ideología política, yo puedo promover en el país, obviamente respetando los derechos humanos, lo que se me venga en gana. Eso fue lo que le dijo la CIDH a Gustavo Petro, y a él se lo olvida, él solo dice, ay, me restituyeron los derechos. No fue por bueno, sino porque ellos dijeron, no voy a perseguir a alguien por lo que piensa. Yo ahí estoy de acuerdo con Nicolás, es decir, acudir al sistema interamericano es un derecho y es una posibilidad que tienen sobre todo las personas que llegan a cargos públicos de elección popular, y eso pues claramente está en virtud de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sí, de la cual se derivan los derechos fundamentales, ese catálogo axiológico de derechos que tenemos en la Constitución Política. Pero la diferencia entre ese momento y este momento es que la Procuraduría lo destituyó, un ente administrativo lo destituyó, se agotaron las instancias nacionales que habían en ese momento y por eso ellos abocan conocimiento y toman una decisión que se la notifican al Estado colombiano y ya sabemos pues en qué concluyó. Esto en este caso no está pasando exactamente lo mismo y a lo que me refiero del tema discursivo es que usar eso y equipararlo exactamente, las circunstancias son muy diferentes. El Consejo Nacional Electoral en este momento acaba de abrir una investigación, viene un proceso de pruebas, por topes electorales, que es una función constitucional que tiene, viene un proceso de pruebas, viene una oportunidad de alegación, de alegatos de conclusión a los abogados del presidente, así como a todos los intervinientes dentro del proceso. Aquí no se le está destituyendo y está claro, nuevamente me devuelvo, está claro que no lo va a destituir el Consejo Nacional Electoral, que tiene que haber un juicio de indignidad política que comienza en la Cámara, en la Comisión de Acusaciones, va a la Cámara y después será al Senado. Bueno. Si hay temas penales, va a la Corte Suprema. Si entonces no, a la CIDH al final. Son momentos diferentes y circunstancias diferentes. Jonathan, así las cosas nos llevaron a la Comisión de Acusaciones, que es esa comisión en la Cámara de Representantes que tiene la facultad, esta sí, para investigar de lleno al presidente Petro. Hoy en Colombia, cuando estamos a punto de terminar 2024, en 2025 ya será un año de pensar en elecciones y en el futuro político del país, ¿hay ambiente político para hacer un juicio al presidente en esa Comisión de Acusaciones? Miren, el ambiente político en la sociedad por parte de la oposición lo hay. El ambiente dentro del Congreso, obviamente, por eso llegó Cristo, y Cristo llegó a aplacar a todo el mundo y ha estado de oficina en oficina ofreciendo puestos en el Ministerio del Interior. Claro, porque Cristo y el gobierno tiene claro que el artículo 109 y que es lo que las demandas que se han colocado en la Comisión de Acusaciones, ahí es donde ellos sí tienen toda la autoridad para debatirlo y tendrían la razón. ¿Qué es lo que pasa? Es que volvemos al mismo debate. Como esto es un tema político, pues ahí no se va a debatir sobre la técnica, sino se va a debatir sobre lo político. Entonces, miren, nosotros no estamos en Alicia es el país de las maravillas. Gustavo Petro ha sido muy astuto y sabe que esto se le viene encima, tiene que meter gente del establecimiento, como Juan Fernando Cristo, que es amigo de todos, para poder enmermelar. Entonces, eso es una estrategia, es una buena estrategia política de parte del gobierno. Y ahora, mi posición es que a este señor Gustavo Petro hay que seguirle denunciando lo malo que hace, dejarlo hasta el 2026 y sacarlo, porque es que a mí sí me asusta lo que dijo hace un par de días, que si a él lo sacan del poder, como está diciendo, se toma el poder. Pero entonces esta es otra discusión mucho más interesante. No, pero es que eso es lo peligroso. Pero a ver, ¿qué significa ir por el poder? Es que hoy el poder lo tiene el presidente Petro, es el que comanda las fuerzas militares. Ya tiene el poder. Es el hombre que maneja, porque el pueblo lo escogió, el que maneja el presupuesto, ir por el poder, el que tiene la burocracia. ¿Qué puede significar, Andrés, en este contexto, ir por el poder? No, pues yo simplemente quiero recalcar lo que ha dicho las diferentes fuerzas políticas contrarias al gobierno nacional, y es que la gran convocatoria nacional tienen que ser las elecciones indudablemente, y ir por el poder es básicamente seguir trabajando no solamente desde el Congreso, sino los diferentes sectores, para llegar realmente a un gran acuerdo nacional, que es respetar la Constitución y desde luego ir a elecciones, respetar las elecciones del 2026. Pero entonces ahí no hay nada de malo, porque si es respetar las elecciones, es hacer los acuerdos políticos, al final ir por el poder no necesariamente es una frase tan satanizada como en un principio la veía Jonathan.
Seguramente no, o sea, es que yo lo que estoy diciendo es que nosotros, pues en este caso tengo que decirlo, pues yo soy concejal del Partido Centro Democrático y pues básicamente lo que nosotros queremos hacer es llegar a un gran acuerdo con las diferentes fuerzas o expresiones políticas que sean afines. Desde luego que en este momento, en el tema del debate es que desde el presidente no está respetando las instituciones y nosotros lo que sí queremos es llegar fortalecidos a la contienda electoral con un gran acuerdo nacional. Sí, ve, ahí está la prueba, Camila, que ya a mí muchos me sectores parece- empiezan a pensar en elecciones. Sí, ¿Qué ya significa, están en Nicolás, ir elecciones. por el poder? Me parece que es muy preocupante ciertas narrativas que se están construyendo. A Por ver. ejemplo, acá mi copartidario al principio del debate hacía alusión que todos los izquierdistas guerrilleros, así lo mencionó, En Colombia, habían sí. salido a manifestarse, digamos, No, y lo justo sostengo y lo he esa sostenido. clase de estigmatizaciones Y llevó los al estigmatizo porque exterminio, los veo. llevó al exterminio a todo un partido político como lo fue la Unión Patriótica, porque se han desarrollado estas narrativas cómplices de ciertos sectores políticos que han querido, les ha fascinado cooptar el poder, y esto es tradicionalmente investigado por la ciencia política de nuestro país, Petro en donde se la no han aprendió muy bien. permitido la alternancia al poder. Petro se la Jonathan, aprendió. deme un Es ir segundo, por ya el lo escucho. poder, de manera, como yo lo entiendo, es ir y ganarse nuevamente la calle, porque la calle la perdió el presidente, Ok. y ganarse al poder constituyente, como él muchas veces lo ha mencionado, a que salga y le vote, a que salga y apoye su proyecto político, ¿sí? Y le dé trascendencia hacia el 2026, lo cual yo sí lo veo muy difícil. por Carlos, supuesto. ¿qué es ir por el poder si hoy el presidente Petro tiene el poder en Colombia? Pues a mí me gusta esta lectura que han dado aquí mis colegas del panel, que es una lectura pues muy tranquila. Es ir por el poder, es ir a las elecciones del 26. Esperemos que pues el ir por el poder no signifique quedarse enquistado en el poder sin garantizar ese gran acuerdo nacional que también está proponiendo el gobierno nacional, y que es respetar las elecciones, respetar el calendario electoral, respetar las normas que rigen ese proceso para que haya una sucesión en el poder en las elecciones del 26. Entonces me parece una lectura modesta, digamos que me parece que Que no lo ojalá dirá el fuera así, tiempo. que ojalá fuera así, que lo dirá el tiempo, y como dicen ustedes, la campaña se ha anticipado, por eso es que ahorita todos esos discursos y esas narrativas empiezan a calar más en el imaginario colectivo, pero yo creo que, esperemos, yo creo que el tiempo nos irá mostrando qué es ir por el poder, lo que dijo ayer el presidente. Para terminar, como esto apenas está empezando, en Colombia ya está citada la primera marcha, al menos de las que lidera el presidente Gustavo Petro. Tiene fecha, será 23 de octubre. La lidera la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que ha dicho saldrá a defender al presidente Petro. Así las cosas. Para cerrar, Jonathan, con este panorama de lo que está pasando en Colombia, ¿quién quiere tumbar al presidente? Miren, aquí nadie quiere tumbar al presidente. Lo que se ha hecho en el derecho, como ya se debatió aquí, es colocar ciertas demandas en la Comisión de Acusaciones de Cámara de Representantes. Eso no es golpe de Estado, eso simplemente es que se investigue lo que aquí se está debatiendo. Ahora, yo sí quiero decir algo, porque rápidamente tú dijiste algo del contexto internacional. ¿Y por qué quiero meter rápidamente el contexto internacional? Porque es que sí tenemos en la cabeza de este país un presidente guerrillero y con mente guerrillera. ¿Por qué lo digo? Cuando llegó Claudia Sheinbaum, empezó a aplaudir que ella los había apoyado en la milicia. Y ese mensaje ha sido muy peligroso, porque es que yo sí le quiero recordar algo, Nicolás. De este lado, o al menos yo, nunca hemos levantado un arma contra el M-19, pero el M-19 mató nuestros pastores en un momento muy fuerte de la sociedad colombiana. Entonces yo creo que hablando de estigmatizaciones tendríamos mucho que hablar, y nunca han pedido perdón además de eso. Pero, No, yo no pero hago para ni parte del finalizar M19 esto, ni miren, el pacto Camila puso algo, y fue el tema Muy del rápido. contexto internacional. Se viene un debate internacional. Ya se metió México. México estaba alejado del debate internacional. Con esta nueva presidente está asumiendo un rol de intervenir. Ya se metió España, se están metiendo los otros países, y yo creo que el debate también va a ser de afuera hacia adentro, y va a haber una presión de los amigos de Petro, y ojo con eso, porque eso es un debate muy duro en la sociedad Se me colombiana. acabó el tiempo, Nicolás. ¿Usted qué cree? ¿Quién quiere tumbar al presidente Petro? No, mire, Camila, yo no considero que haya un golpe duro militarmente que quieran derrocarlo como históricamente había sucedido en otros países de América Latina. Lo que sí hay es un lawfare.
Sí. Judicialización de la política, utilizan el sistema judicial para atacar, para estigmatizar, para generar un relato, un contrarrelato al del gobierno nacional, en donde lo quieren poner como un caos, como lo peor, como el guerrillero, como el compañero lo acaba de mencionar, con la intención de impedirle gobernar y trascender, si la gente lo elige, su proyecto político. Lawfare, que es el término Entonces, que también tal usa el como sucedió presidente. en otros países de América Latina, Sí. por eso México se solidariza, por eso España, por eso eventualmente Brasil, porque allá también ha sucedido. ¿sí? Se me está acabando el Entonces, tiempo, Carlos, para concluir. ¿Quién quiere tumbar al presidente? Yo creo que no quieren tumbar al presidente. Yo creo que claramente el ejercicio de gobernar es exponerse al escrutinio de los otros poderes. Es decir, por eso aquí estamos en una distribución, en una estructura del Estado donde hay poderes que se controlan unos a los otros, y eso lo vemos pues que funciona efectivamente. Claramente habrá oportunidades y adversarios políticos utilizarán las herramientas jurídicas para poder tratar de atacar de ciertas maneras el proyecto político de un gobernante. Todo esto está dentro de la institucionalidad. Todo esto está dentro de la institucionalidad. Hay que, digamos, verlo como un llamado a la serenidad en que el presidente Petro va a terminar su mandato. Superior. Vamos a ver si continuará, sospecho que no, este proyecto político en razón a su poca ejecución, pero vamos a ver qué pasa. Yo estoy confiado en que nadie va a tumbar al presidente. Andrés, ¿quieren tumbar al presidente? De ser así, ¿quién quiere tumbar al presidente en el golpe de Estado que él anuncia? Camila, mire, desde luego considero que nadie lo quiere tumbar. Básicamente lo que tiene que dedicarse es a gobernar, a ejercer su defensa y claramente sí alzar la voz cuando, por ejemplo, se le quieran cercenar sus derechos de contradicción dentro del proceso, dentro de la institucionalidad, y desde luego, una vez agotado el derecho interno, pues claramente podrá acudir a los mecanismos del sistema interamericano, pero nadie lo quiere derrocar. Lo cierto es que esto lo dirá el tiempo, porque como pensamos al principio, esto apenas está comenzando, es que apenas es la apertura de investigación por la presunta violación de topes electorales. Señores, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un gusto debatir con ustedes. Esta discusión continúa en redes sociales, donde usted puede opinar usando numeral El Andén. Lo dirá el tiempo, lo dirá la estrategia del presidente Petro, lo dirá, ni más faltaba, la calle a la que tanto ha llamado esta semana el mandatario colombiano. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.